Buen día, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Bueno, hoy vamos a obtener la ecuación de Schrödinger, cuya solución es la función de onda, phi. Esta ecuación es para partículas a escala atómica, como dice acá, es decir, partículas pequeñas, como por ejemplo el electrón, donde no podemos aplicar la ley de Newton. Son partículas no relativistas porque viajan a velocidades muy por debajo de la velocidad de la luz. Es importante esta ecuación por su solución, la función de onda phi, que nos permite explicar y ver la evolución de estos entes cuánticos, de estas ondas de materia, antes de observarlas, mm, determinar su evolución, ver su evolución. Porque en el mundo cuántico eh, no podemos hablar de objetos, porque no podemos hablar de ciertas propiedades como son la velocidad, la posición, la trayectoria. Es decir, como que no tenemos condiciones iniciales. Estamos dentro de una incertidumbre, como lo dice el principio de, mejor dicho, más que una incertidumbre, indeterminación, como lo dice el principio de indeterminación de Heisenberg, como lo dice Heisenberg. Es indeterminación, está indeterminado. Eh, Tenemos probabilidad a través de la función de onda, del módulo al cuadrado de la función de onda, que es una distribución de probabilidad de encontrar al electrón en un lugar. Si esa función de onda tiene mayor amplitud, la probabilidad de que ocurra algo, de encontrar o de observar un electrón en un lugar es más grande. Pero está indeterminado, tenemos una indeterminación, no es determinístico, pero es fundamental la solución de esta ecuación y obtenerla. También nos permite esa función de onda explicar este, esta experiencia Young, pero no con luz, sino con electrones. A ver, vamos acá, acomodamos esto un poco. Entonces acá en lugar de iluminar esta pantalla con dos ranuras con luz, la vamos a bombardear con electrones, inclusive de a uno. Es decir, vamos a bombardear de a uno, dejamos que ese electrón llegue a la pantalla y después recién mandamos otro electrón y esto lo hacemos con muchos electrones. Bueno, como ya dijimos, lo que observamos en la pantalla es el espectro de interferencia de las ondas. Eso un poco nos asombró porque pensábamos que el electrón era una partícula y que íbamos a ver dos franjas, y no es así. Eh, entonces, en esta experiencia, para explicarla, es a través de la función de onda. Entonces, imaginemos que acá tenemos un electrón. En realidad, el electrón no está. Lo que tenemos ahí, si no lo observamos, lo que está ahí es la función de onda asociada al electrón. Entonces, el electrón muy probablemente esté en esa zona porque ahí la amplitud de la función de onda es mayor, entonces la probabilidad también es mayor. Pero esa función de onda no estamos observando, entonces está la función de onda únicamente y el electrón puede estar por ahí. Y esa función de onda, como cualquier onda, se propaga, llega a la pantalla con las dos ranuras y esa función de onda produce después de la pantalla, después de esas dos ranuras, de atravesar esas dos ranuras, dos funciones de onda que son dos ondas que interfieren entre sí. Entonces, cuando interfieren entre sí, lo que producen son máximos y mínimos de esa nueva onda, de esa nueva función de onda. Entonces tenemos máximos, mínimos, y tenemos una función de onda, por ejemplo, ahí donde está la pantalla. Cuando el electrón lo observamos, porque impacta sobre la pantalla, sobre el contador Geiger, ahí detectamos
el electrón. Bueno, esta función de onda colapsa, desaparece, porque ya no está más la probabilidad. Ya tenemos ahí el electrón, ya tenemos la certeza, el electrón lo observamos en el lugar ahí, lo observamos donde nosotros decíamos que tenía mayor probabilidad, en alguna de estas zonas donde la función tiene mayor amplitud. En las zonas donde la función tiene mayor amplitud, hay mayor probabilidad, entonces aparecen ahí mayor cantidad de electrones, y en las otras zonas donde tiene menor amplitud, menor probabilidad, entonces aparecen menos electrones, entonces vemos puntos más brillantes, franjas menos brillantes, pero ya estamos observando, entonces ya no está más la función de onda resultante esta que habíamos dibujado acá, sino que están los electrones. Pero ahí explicamos eh, de por qué no vemos en la pantalla a los electrones como si fueran partículas, sino como si fueran ondas. Pero en realidad, antes de observarlo, lo que tenemos es una indeterminación. No podemos hablar ni de posición, ni de velocidad, ni de trayectoria. No tenemos condiciones iniciales. El electrón no tenemos una función de onda, y cuando la observamos, sí vemos al electrón con su posición, su velocidad, etcétera, su trayectoria. Y bueno, de esta manera, a través de la mecánica cuántica, podemos explicar este fenómeno, esta experiencia. Pero es importante entonces llegar a la ecuación de Schrödinger. Para eso tenemos que tener en cuenta cómo hizo Schrödinger para llegar a la ecuación. Y bueno, tuvo en cuenta la ecuación de una onda, que es una función de x de la posición y de t, del tiempo. Y es igual al coseno de k por x menos omega t. K es el número de onda, 2pi sobre lambda, y omega es 2pi por f, 2pi por la frecuencia, la pulsación angular. Eso lo reemplazamos en la fórmula. 2pi lo podemos sacar factor común y nos queda la fórmula de esta manera. Acá no me olvidé la variable t, es importante colocarla. Nosotros en el video anterior vimos varias fórmulas eh, que parecen sencillas, pero son muy importantes, algunas con premio Nobel, como la del efecto fotoeléctrico. Bueno, en momento lineal es la masa por la velocidad, la energía de estas partículas, estos eh, ondas de materia o entes cuánticos, tienen una energía que es p cuadrado sobre 2m, momento lineal al cuadrado sobre dos veces la masa. Son partículas de tamaño en la escala de atómica y que viajan a velocidades muy por debajo de la velocidad de la luz, entonces no relativistas. Eh, También sabemos que la velocidad es la longitud de onda por la frecuencia, en el caso de la luz, la velocidad es la velocidad de la luz. La energía está cuantificada, es la constante de Planck por la frecuencia. También podemos decir que la constante de Planck partida por dividida 2pi por omega. Esta es una fórmula muy interesante. Es interesante obtener la energía en función de omega porque omega aparece en la ecuación de la onda. Y también es importante el momento lineal, que es h partida por k. También ponerla en función de k porque k es el número de onda que también aparece en la ecuación de onda. Después, operando un poquito con estas fórmulas, como ya vimos en el video anterior, podemos llegar a que lambda es h sobre p, la constante de Planck dividido el momento lineal, y bueno, obviamente por la cuantificación de energía, efecto fotoeléctrico, Einstein, etcétera, que la frecuencia es energía sobre h. Lo que dice de Broglie es que el electrón tiene asociado una onda, la función de onda, que es como una onda piloto que va guiando al electrón. Bueno, muchos físicos no están de acuerdo con eso, es más bien una visión filosófica. Pero bueno, de Broglie dice que tiene el electrón asociado a una longitud de onda y una frecuencia que está dada por estas dos fórmulas. En el caso de la luz,
La energía siempre es h por f, pero también se puede simplificar a que es el momento lineal por la velocidad de la luz. Es importante tener en cuenta que para estas partículas la energía es p cuadrado sobre 2m. En el caso de ondas electromagnéticas o de la luz, no vale esta fórmula, sino que vale h por f, o en el caso de la luz, p por velocidad de la luz. Eh, También el principio de indeterminación de Heisenberg es importante porque antes de observar, digamos, al electrón o a estas partículas, estamos dentro de una incertidumbre. Y es lo que dice Heisenberg y Niels Bohr, el del átomo, ¿no? Que antes de observar podemos únicamente predecir la evolución del electrón a través de la función de onda y Max Born dice que el cuadrado del módulo de la función de onda nos da la distribución de probabilidad de encontrar el electrón en un determinado lugar. Obviamente, donde mayor es la amplitud de la función de onda, la probabilidad de encontrarlo es mayor. Bueno, por esto ganó el premio Nobel, entonces Max Born, por este concepto del módulo al cuadrado igual a la distribución de probabilidades. Eh, el tema es que antes de observar, estamos en una indeterminación que recién cuando no podemos hablar de posición, velocidad, trayectoria, todas esas son propiedades de los objetos que acá no existen, son entes cuánticos. Eso recién ocurre cuando observamos, entonces ahí colapsa la función de onda y ahí sí aparece la partícula, el electrón en un lugar que de alguna manera la función de onda nos dijo que iba a ser probable o más probable de que aparezca, pero no había condiciones iniciales que decía cómo iba a ser el futuro. No hay condiciones iniciales acá como en la física clásica. Bueno, pero entonces, teniendo en cuenta todo esto, la ecuación de la onda es A por el coseno de 2pi por x sobre lambda, y como recién dijimos, lambda es h sobre p, entonces queda así. Menos 2pi por f, pero f es e sobre h por t. Bueno, acá simplemente 2pi, si quieren, nos pueden sacar factor común. Entonces, acá nos queda en el denominador simplemente h, y esta p que está en el denominador, la pasamos al numerador. Entonces nos queda el denominador de esta manera. Entonces la ecuación escrita de una manera más práctica para llegar a la ecuación de Schrödinger es esta. Si ustedes quieren, podemos volver a colocar dentro de paréntesis el 2pi. En lugar de dejarlo multiplicando, lo pasamos al denominador del denominador. Entonces queda h sobre 2pi, que es h barra h partida por 2pi. Entonces esta es la fórmula de la ecuación de la onda más adecuada para la siguiente demostración. Schrödinger, para llegar a la ecuación de Schrödinger, a la ecuación digamos, de la onda, de la función de onda, parte de esta ecuación. Y lo que él quiere obtener es explícitamente en estas fórmulas la energía y también el momento lineal al cuadrado, para relacionarla en esta fórmula, donde aparece energía y p cuadrado, es decir, la fórmula de energía para estas partículas o para estos entes cuánticos. Entonces dice, bueno, para que aparezca en forma explícita la energía, lo que va a hacer es la derivada primera de la ecuación de la onda respecto al tiempo. Entonces, la derivada del coseno es el menos seno, del mismo argumento, pero tenemos que el argumento derivarlo con respecto a t, entonces sale menos e sobre h. Con el menos con este otro menos por menos es más, me queda e sobre h partida por a por el seno del argumento. Bien, entonces ya tenemos una fórmula donde aparece E claramente. Ahora necesitamos otra fórmula donde aparezca P al cuadrado. Para que aparezca P cuadrado, que está P está dentro del argumento, y bueno, vamos a derivar, pero vamos a derivar dos veces, porque si derivamos una vez aparece P. Si derivamos dos veces respecto de X, va a aparecer P cuadrado. Entonces,
toma esta ecuación de la onda y la deriva dos veces. Si yo derivo la primera vez, la derivada del coseno es el menos seno. Si vuelvo a derivar, la derivada del menos seno es el menos coseno. Por eso acá aparece el menos coseno. Y como derivé dos veces, aparece p al cuadrado sobre h al cuadrado. Obviamente por el coseno del argumento. Y acá Schrödinger dice, estoy en un problema porque obtuve e de manera explícita, obtuve p cuadrado y ahora las puedo relacionar, porque quiero llegar a la fórmula de e igual a p cuadrado sobre 2m, entonces busca la manera. Pero no puede porque en una aparece la función trigonométrica seno y en la otra el coseno, entonces no puede unificar en una sola función trigonométrica, en una sola onda. Entonces esto no tiene solución en el dominio real, tiene solución en el dominio imaginario. La raíz de menos uno es imaginario, o I o J, como lo llamamos los electrónicos o los eléctricos, para no confundir la I de intensidad de corriente, la llamamos J. La raíz de menos uno para nosotros es J. Entonces dice, esto tiene solución en el campo complejo. Entonces tiene en cuenta la identidad de Euler, que dice que A a la J alfa es igual al coseno de alfa más J seno de alfa. Es una identidad porque se cumple para cualquier valor de alfa, para cualquier ángulo. Entonces dice, bueno, la ecuación esta que tenemos acá de la onda, en lugar de expresarla como coseno, me va a quedar coseno más j seno por la ecuación por la identidad, perdón, de Euler. Entonces queda así. Pero esto lo podemos expresar de forma exponencial y es mucho más fácil derivar funciones exponenciales que funciones trigonométricas como el seno y el coseno. Entonces lo deja la ecuación de la onda de esta manera, de forma exponencial. Eso lo vuelvo a escribir acá y ahora vuelvo a hacer lo mismo. Quiere que aparezca e, entonces va a derivar esto respecto al tiempo y quiere que aparezca p al cuadrado, entonces deriva esta función dos veces respecto a x para que aparezca p cuadrado. Si derivamos respecto al tiempo esta ecuación, la derivada de una exponencial es la misma exponencial, entonces es phi, multiplicada por la derivada del argumento respecto de t. Entonces va a ser, la derivada acá de este argumento va a ser menos e sobre h. Eh, Perdón, va a ser menos j sobre h por e. Menos j sobre h por e por la exponencial. Queda así. Bueno, vamos a despejar de acá simplemente la energía por phi. H la pasamos multiplicando, la menos j dividiendo a la derivada de phi respecto al tiempo y tenemos una primera ecuación, que es energía por phi, por la función de onda. Y ahora vamos a derivar esta ecuación de la onda en dos veces respecto a p para que aparezca, respecto a x para que aparezca p2 al cuadrado. Bueno, si derivamos la primera vez, ¿sí? Nos va a quedar de una exponencial, nos queda la exponencial, es la misma función phi, y la derivada del argumento va a ser j sobre h por p, por phi. Y phi es la función, ¿no? Y ahora volvemos a derivar esto. Entonces, ¿qué va a ser esto? Otra vez la función phi lo tenemos que derivar por el argumento, por el exponente, la derivada del exponente. Entonces va a ser nuevamente j sobre h por p multiplicada por j sobre h por p, me va a quedar j al cuadrado sobre h al cuadrado por p cuadrado. Y esta j al cuadrado en realidad es menos 1. Bueno, si quieren, de acá despejamos un poco, ¿sí? Eh, Dejamos phi por p cuadrado en un miembro, entonces pasamos el h partido al primer miembro multiplicando y la j al cuadrado dividiendo y j al cuadrado es menos 1, entonces nos queda de esta manera. Entonces podemos escribir esto p cuadrado por phi igual a todo esto, pero vamos a dividir ambos miembros por m. ¿Por qué? Para que acá nos aparezca en el primer miembro p cuadrado sobre 2n
2m que es energía. Entonces, en el primer miembro me queda energía por phi, igual que en la ecuación de arriba, y el segundo miembro queda esto, menos h al cuadrado sobre 2m derivada segunda de phi respecto de x dos veces. Acá no es h al cuadrado, sino que es h barra. ¿Sí? Tenemos que poner acá la barra. Entonces, escribimos esta ecuación acá nuevamente. Esta también, los primeros miembros son iguales, los segundos también tienen que ser iguales. Entonces, igualamos el segundo miembro este con este otro segundo miembro y ya estamos muy bien. Pero acá hay energía, pero no hay potencial. Entonces, nosotros tenemos energía, acá está la energía, P cuadrado sobre 2n. Pero si también tenemos un potencial, se lo tenemos que sumar a la energía. Y si lo multiplicamos por phi, le tendremos que sumar el potencial multiplicado por phi. Entonces a toda esta energía le sumamos, energía por phi, le sumamos el potencial por phi. Y bueno, acá quedó la ecuación de Schrödinger, cuya solución es la función de onda. ¿Sí? Y esta es para partículas a escala atómica, no relativistas, donde no podemos aplicar las ecuaciones de Newton. Esta es la única manera de resolver este tipo de problemas en el mundo cuántico. Bueno, con esto ya llegamos a la ecuación de Schrödinger. El próximo paso va a ser resolverla para obtener la función de onda, que es tan importante, que nos dice la evolución del electrón, de la onda, hasta que antes de medir, y después lo aplicaremos a problemas particulares. Eso lo vemos, vamos a ver en dos videos próximos. Bueno, será hasta un próximo encuentro. Chau, chau, hasta la próxima.